Diversidad, cultura y educación es nuestro bloque de los días lunes, y hoy particularmente Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Queríamos abordar el tema de los medios y la mujer, ¿no? Que es algo que en los últimos años creo que se empezó a vislumbrar, o por lo menos a visibilizar más estas cosas, el cómo se dice, ¿no? Cuando ocurren hechos de violencia, por ejemplo, en cómo se abordan los casos de violencia de género. No, sí, totalmente. Digamos, pensar la comunicación por parte de los medios de comunicación en el marco de los casos de femicidios o otro tipo de noticias también, con cierta perspectiva, es importante porque los medios generan realidad, generan sentidos. Claro. Y obviamente que digo, también son parte, o sea, son responsables también de reproducir muchas veces la misma violencia, ¿no? Esto que nosotros vemos, bueno, ahora no es tan común, pero buscando un poco cosas para esta columna, recordaba quizás el caso de femicidio más fuerte que tuvo nuestro país, que fue el de Carlos Monzón, y el abordaje en ese entonces de los medios. De hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, años 80, pero años 90 tampoco se cambió mucho. Digo, ese fue un caso muy visibilizado porque una persona pública, ¿no? Pero cómo no se hablaba, primero violencia de género como término, como hecho no sucedía, se hablaba incluso de violencia doméstica, crimen pasional. Crimen pasional era lo que circulaba por lo menos en los 80, en los 90, en los 2000 también, digo, a principios de los 2000 también. Porque después nos cruza el caso María Soledad en los 90, ¿se acuerdan? Sí, y después esto de conocer, fíjate, lo dice bien Fede, caso María Soledad, o sea, vincular a un caso de femicidio, de homicidio, con la mujer protagonista y poner los ojos en la mujer. No recordamos, o la mayoría no recuerda, nadie sabe quién fue el homicida de María Soledad Morales. Y sin embargo, de María Soledad se supo todo. Y bueno, generalmente eso sucede con la gran mayoría de los casos, publicando no solamente la identidad de la víctima, cuando en realidad todos los protocolos y los manuales de ética profesional en el marco de la comunicación con perspectiva de género, lo primero que te dicen es proteger la identidad de la víctima, proteger la forma en que comunicás el hecho, y al contrario, lo que tenés que visibilizar es al violento. Claro. No a la víctima, que inclusive le pones fotos siempre buscándole un doble sentido para que la gente comience a comentar, bueno, mirá cómo se vestía. Hubo mucha campaña. Hasta hoy tiene el Zócalo el femicida en la cara. Y hubo mucha campaña, pero digo, ahora se intensificó con los últimos casos, digamos, el tema de mostrar al femicida. Y estamos hablando de Eso mucho fue tiempo. Sí, eso fue gracias, o sea, digo, hay varios puntos que son importantes por ahí problematizar en este sentido. Uno de ellos tiene que ver con la formación de les profesionales de la comunicación en el marco de la perspectiva de género, para poder comunicar correctamente. Mucha gente no lo hace de forma intencional, por maldad. Hay gente que sí, pero la gran mayoría lo hace por desconocimiento. Sí, o sea, es importante interiorizarse en eso. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros tenemos una ley de violencia de género del año 2009, o sea, es una ley jovencita, si uno se pone a pensar en los tiempos, ¿no?, sociales, culturales, educacionales, comunicacionales. Y a su vez también tenemos que rescatar el trabajo de un montón de periodistas que han conformado la Red Argentina de Periodistas con Perspectiva de Género, que fueron un grupo de profesionales mujeres que se comenzaron a juntar de distintos puntos del país a justamente discutir y comenzar a construir los primeros protocolos para comunicar el caso de femicidio o el caso de trata de personas, por ejemplo, ¿no? ¿De qué hablamos, Chango, para hacerlo así como mucho más sencillo? ¿De qué hablamos cuando decimos perspectiva de género? ¿Qué quiere decir? Y es una forma a ver, la perspectiva es una forma de analizar y ver la realidad, ¿no? Rompiendo un poco las asimetrías culturales que existen entre los varones, entre las mujeres, entre las diversas identidades. Implica comunicar con mayor igualdad, implica comunicar con mayor respeto, implica comunicar inclusive desde el amor también, pero implica sobre todo ser consciente de la asimetría que existe en el marco de la cultura, la sociedad y la cotidianidad, ¿sí?, entre las distintas personas por cuestiones de género. Por ejemplo,
Digo, a ver, hay un nombre que se dice comunicación con perspectiva de género o comunicación no sexista, también ese es el otro nombre claro. que se plantea, ¿no? O sea, digo, ser conscientes a la hora de comunicar, dónde estoy poniendo a la otra persona, a dónde la estoy poniendo, a dónde, qué estoy construyendo de esa persona cuando yo comunico de determinada forma, ¿no? Si yo comunico un caso de femicidio como crimen pasional, ¿no? O sea, le estoy sacando jerarquía a lo que ha pasado, por ejemplo. Por ejemplo, estamos viendo acá una tapa, dice a través de Telenor, discutieron, le prendió fuego. Discutieron y le prendió fuego. Casi mostrando el tema de la discusión. Poniendo el motivo del por Y ahí qué. vemos Porque la prendió el fuego ahí porque vemos- discutieron. Ahí vemos ¿no? la cara de la chica Una y él cosa- tapado. Y él tapado, otra cuestión, ¿no? Bueno, pero ahí está, ahí viene la situación siempre, permanentemente en los medios. Ahora cambió un poco eso, gracias, vuelvo a repetir, al trabajo de un montón de periodistas y personas de distintas organizaciones que han luchado por esto, pero siempre en los medios ponen como la justificación de la violencia, ¿no? La ponen, o sea, buscan algo para justificar. Discutieron entonces, le prendió fuego, discutieron Claro. entonces, como si fuese que la chica merecía eso. Sí, sí, sí. ¿no? Eso por un lado. Y otro de los grandes problemas que tenemos en los medios de comunicación en términos de las situaciones de violencia también es cuando patologizan al violento. ¿No? No, estaba loco, estaba demente, se le chipoteó, flipó, digo, el caso de un poco más actual de Monzón, el de Matías Alé, que también con su novia, que había Sí. sido violento, Sí. y lo pusieron a él como que había El tenido... baterista de Callejeros. una El baterista de crisis. Callejeros. Sí, El sí, baterista de Callejeros, que mirá que no me acuerdo el nombre. Bueno, eso es le prendió fuego. ¿Esa es? Claro. Esa es la famosa tapa, es del baterista de Callejeros, que Y fue se uno hablaba- de los primeros juicios fuertes en Argentina de femicidio. Se ¿no? hablaba En donde mucho se empezó a caratular de femicidio. Del tema de su, digamos, de la cuestión de lo que fue Cromañón. Y se hablaba mucho de eso, de por qué una persona puede prender fuego a otra. Y el asesinato, el Bueno, femicidio quedó... esta etapa que estamos viendo es impactante. Sí, la primer tapa de gente Alicia que tiene que Muñiz. ver con Alicia Muñiz, y después él casi como un arrepentido, ¿no? Si soy culpable, prefiero la pena de muerte. Y acá está lo que estabas mencionando, Fede, el baterista de Callejeros, preso por querer matar a su mujer. Bueno, todo esto siempre fue el baterista de Callejeros. Yo no me acuerdo el nombre del tipo. Y acá lo que muestro en la pantalla de Telenor es un grupo de mujeres en un momento se indignó bastante con tapas de diarios locales, hablando acerca de, bueno, lo que son cuando se publican las fotos innecesariamente, Hubieron varios casos aquí, ¿eh? muertos en un pasional. crimen Esto pasional. fue hace poco, hace un año o dos. Sí, hace muy poco. Y cuando sigue sucediendo, sigue digo, ¿no? sucediendo, y también pensemos cuando algunas de los casos, digamos, logra llegar a la justicia, con todo lo que cuesta, ¿no? Tener en la justicia un proceso justo, justamente, en el marco de estos temas. Muchas veces los medios también lo comunican como una venganza. Tal cual. Como en Bueno, vez de, en realidad no. Recién hubo veíamos pausa. Feroz Faena y es un hombre que mató a su mujer, a su suegra y a su hija, emulando a las mujeres como si fueran Animales. Feroz Faena, tremendo. Por eso es que me parece importante, repito, esta situación de pensar a la hora de sentarse a escribir, de sentarse a comunicar. Tenemos que ser conscientes de que el mensaje implica un impacto, implica la construcción de una realidad, implica la reproducción inclusive de la violencia. O sea, si yo soy violento al construir el mensaje, digo, en la sociedad voy a tener como consecuencia la violencia, ¿no? O sea, si vamos a la ley de violencia de género, una de los tipos de violencia es la violencia simbólica, ¿no? Claro. Y la aplicación, el lugar donde se puede reproducir esa violencia simbólica son en los medios de comunicación, que sería la violencia mediática. O sea, digo, eso está legislado, ¿no? El problema es que es importante que nos capacitemos todos, todas, todes, y seamos más conscientes a la hora de comunicar. Lo mismo podemos pensar cuando hablamos de comunicación en el marco de noticias que tienen que ver con niños y niñas. Lo mismo podemos pensar, digo, para que la gente no piense que uno se ensaña con las cuestiones de género, digo, tenemos que pensar en una visión un poco más holística de distintos temas, o cuando comunica algo que tiene que ver con momentos de catástrofe o de crisis. Claro, o de... está como mucho más instalado cuando uno comunica casos de suicidio,
porque está comprobado además de que genera el efecto rebote, un montón de cuestiones que no se deben hacer. Y aún así, bueno, algunos medios no lo cumplen del todo, pero hay algunos casos en Argentina en los cuales el Estado o algún organismo haya ido a capacitar a periodistas, comunicadores que hayan infringido o que hayan de alguna manera comunicado simbólicamente este tipo de violencia. Sí, si uno a ver, el organismo que regula estas situaciones, o sea, a ver, acá en la Argentina no puede haber censura previa sin responsabilidades ulteriores, ¿no? En el caso de la violencia simbólica en el marco de los medios de comunicación, digo, es una de las responsabilidades ulteriores. Rosa el tema de la libertad de expresión, hay muchas cuestiones en el medio. Yo no puedo decirle a la otra persona que no podés decir tal cosa. Ahora, la persona tiene que ser consciente de que sus dichos, ¿sí?, puede tener consecuencias, ¿no? En el caso, ¿A todos se nos viene a la cabeza Babi Echecopar o soy yo? Sí. Sí, Ahora, bueno, también sucedió con Jorge Lanata cuando se refirió a Florencia de la B. Sí. También Mirta Legrand realizó después un descargo muy fuerte dentro de porque tiene que ser también dentro de su programa, o sea, en el mismo lugar donde él se manifestó de cierta manera, tiene que tener la posibilidad la gente que lo escucha de escuchar otra voz, ¿no? Exactamente, pero no solamente el INADI, también está el ente que tiene que ver justamente con los medios de comunicación, que es la Defensoría del Público, ¿no? Que es donde la ciudadanía, ejerce, o sea, es a donde puede acudir la ciudadanía a partir de su derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Si vos como ciudadano estás viendo un programa, como ciudadana estás viendo un programa y pensás que eso que está sucediendo es violencia simbólica, podés denunciarlo vía online al organismo, a la Defensoría del Público, y la Defensoría del Público después acciona. Históricamente venía accionando desde una lógica no punitivista, la Defensoría del Público, sino más bien desde una acción más pedagógica, o sea, se juntaba con el periodista, le decía, che, esto que hiciste está en el marco de la violencia simbólica, la violencia mediática, y el periodista después pedía disculpas y se generaba una situación de aprendizaje también, porque en muchos casos, vuelvo a repetir, no es el caso de Babi, creo, pero muchos periodistas lo hacen quizás del total desconocimiento. Pero sí hay un lugar donde la ciudadanía común, la persona del cotidiano de todos los días puede hacer la denuncia. No necesitas ser periodista, no necesitas ser abogado, claro. Se puede denunciar. Yo veo algo que me cuestiones. parece que es violento, simbólicamente violento a través de los medios, y yo puedo denunciar Exactamente. a la Defensoría del Público. A la Defensoría del Público que habla no solamente donde puedes llevar denuncia no solamente de cuestiones de violencia de género, sino también de maltrato en relación a casos que tengan que ver con la niñez o distintas cuestiones. Ahí hay muchos casos, hay videos inclusive de casos que se han resuelto a partir de la intervención de la Defensoría. Desde una acción, vuelvo a repetir, pedagógica y no punitivista en el marco de los hechos, ¿no? Pero bueno, creo que en el día de hoy lo que ustedes están planteando nos merece volver a preguntarnos en qué lugar ponemos a la mujer y a las mujeres, y a la comunidad LGBT en el marco de nuestros medios de comunicación, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo comunicamos sus hechos? Si están realmente en puestos frente al micrófono, en puestos jerárquicos, ¿no? ¿Qué lugar también ocupa la mujer y la disidencia sexual y de género en los medios de comunicación? Bueno.